de estar de nuevo con ustedes en esta hora, este día miércoles, creo que es ahora. Estoy medio confundido con la fecha. Ya vamos a ver para estar seguros qué día es ahora. Miércoles, sí. 1 de abril, ya pasó el mes de marzo, ya estamos en abril. Estamos llegando a Semana Santa. Espero que los que nos toca estar en la cuarentena en nuestra casa podamos estar siempre tratando de ocuparnos. Yo siempre les aconsejo, traten de tener su mente ocupada en algo, especialmente meditar en la palabra de Dios. Especialmente hay momentos que somos humanos, pasamos momentos quizás débiles, pensamientos negativos, y tenemos que tratar de echar fuera esos pensamientos con la palabra que nos fortalezca, que nos da esperanza, nos anima. La palabra de Dios nos anima. Así que qué bueno que podamos estar acá. Yo sé que todos, nuestra vida ha sido ahorita trastornada por lo que ha traído este coronavirus. Lo que hacíamos normalmente ahora no lo estamos haciendo. Muchos no vamos a trabajar, muchos hasta para ir a la tienda a veces lo pensamos. Entonces, pero qué bueno que podamos estarnos esta noche, poder fortalecernos y poder meditar un poco la palabra de Dios. Dentro de poco, yo no estoy seguro si ya mañana vamos a continuar con los horarios de la iglesia como estábamos. Los jueves siempre teníamos el culto y teníamos la predicación de los demás pastores. No sé si el día jueves ya lo vamos a hacer, que es el día de mañana, pero si lo vamos a hacer, vamos a avisarles. Vamos a tener la canalización que teníamos, para que ya los pastores van a estar dando los días jueves, y algún otro pastor de los mismos pastores vamos a ver si también pueden hacerlo los días domingos. A veces, por lo general, yo les he estado predicando los domingos. Voy a tratar de hacerlo, pero a veces algún otro pastor de la iglesia lo va a estar haciendo. Y sí, siempre voy a tratar de llevarlo 1 o 2 meditaciones durante la semana, para que podamos meditar en la palabra y fortalecernos, alimentarnos. Siempre que la palabra nos está ministrando, vienen pensamientos que el Espíritu Santo nos pone, y eso nos ayuda para estarnos siempre con esos pensamientos de fe, esos pensamientos positivos. Esta noche he querido que meditemos un poco acerca de la obediencia. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Buscando en el diccionario encontré una definición acerca de la obediencia, y la obediencia dice que es así: acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que usted establece una norma o de lo que ordena la ley. Quiere decir que para obedecer tiene que haber una orden, porque si no hay una orden no vamos a obedecer. Entonces tenemos que entender que tiene que haber una orden para obedecer. Entonces es importante entender acerca de la obediencia. La obediencia en nuestra vida tenemos dos opciones: obedecer o desobedecer. Hablando de las cosas de Dios, nos toca obedecerle o desobedecerle. Pero Dios quiere que le obedezcamos, no el 50, no el 80, no el 99. Quiere que lo obedezcamos en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. En la Biblia nosotros hemos encontrado personas que le han obedecido y personas que le han desobedecido. Por ejemplo, encontramos en Josué, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la primera tierra, encontramos un personaje que era Acán. Dios había dado una orden. ¿Y cuál era la orden? Que nadie fuera a tomar nada de Jericó, que todo iba a volverse anatema para el Señor, todo iba a ser dedicado para Dios. Esa era la orden. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer. Pero hubo una persona que no obedeció, y ese fue Acán. Dios todo lo conoce, porque nosotros podemos engañar al hombre. Usted puede engañar al pastor. En la iglesia nos podemos ver bonitos, hablar bonito, vestirnos bien bonitos, hasta con corbata. Y los que servimos los vemos mejor todavía. Pero muchas veces, ya fuera de la iglesia, ya somos otros. Ya somos malcriados. Ya tratamos mal a nuestra pareja. Tratamos mal a nuestros hijos. Somos malos hijos. Pero eso Dios lo ve. Y ahí estamos desobedeciendo. Entonces este hombre desobedeció y tomó un lingote de oro, un manto babilónico. Tomó muchas cosas que Dios había dicho que no tenían que tomar nada de eso. Pero ¿qué es lo que le trajo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de desobedecer a Dios? Le trajo la muerte a él. Pero ojo, cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solo traemos problemas o desgracias a nuestra vida,
sino también traemos desgracia a las personas que están alrededor de nosotros. A veces nosotros estamos pagando o pasando situaciones de dolor o de disciplina a causa de ¿qué? De que estamos desobedeciendo a Dios. Yo siempre he dicho, Dios no castiga. Son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Porque todo lo que nosotros hagamos, eso vamos a recibir, así dice Gálatas. Entonces es importante entender, hermano, lo que la obediencia dice, la que la obediencia puede traer, como lo que la desobediencia puede traer. Había otra persona que esta no le desobedeció, sino que le obedeció, fue Noé. Noé, Dios le dio una orden, y que era que hablara la palabra, que construyera una arca, y él vino y la obedeció. ¿Y qué es lo que le trajo? Le trajo bendición. Quiere decir que el obedecer a Dios va a traer ¿qué? Bendición a nuestra vida. Y el desobedecer va a traer maldición a nuestra vida. Yo le he explicado muchas veces qué significa ser bendecido. Cuando usted está bendecido, dice que todo lo que usted haga, aunque a veces lo haga mal, Dios va a hacer que eso le salga bien. Y desobediencia significa que todo lo que haga, aunque lo haga bien, le va a salir mal porque está en maldición. Entonces yo creo que todos los que estamos viviendo esta palabra queremos estar en bendición, ¿o no así? Claro, todos queremos estar en bendición. Entonces tenemos que, para poder traer bendición a nuestra vida, no es como muchos salen en la televisión o en las redes, no haga esto, diezme acá. Usted puede dar todo eso y no es malo. Salte, haga tantos ayunos. Dice, yo estoy cansado de sacrificios, dice el Señor, yo quiero obediencia. La única forma como vamos a traer las bendiciones a nuestra vida es obedeciendo. Obedeciendo significa las consecuencias de obedecer. ¿Cuáles son? Ser bendecido. Ser bendecido. Aquí no se trata que va a ser 21, que no se trata de que va a hacer una cantidad de sacrificios. No, obedezca. Es algo tan sencillo, pero difícil muchas veces. Acordémonos que en el Edén, ¿cómo fue que entró el pecado? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que Eva y Adán desobedecieron la orden que le había dado el Señor. ¿Cuál era la orden? Que no comieran del árbol del bien y el mal. De todo podían comer. Le dejó una variedad de cosas que podían hacer, pero lo que le dijo que no es lo que llegaron a hacer. Y eso no sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponemos a dieta, ¿qué sucede? Mire, hoy no puede comer sorbete, hoy no puede tomar gaseosa, hoy no puede comer pan dulce, y nos empiezan a decir una cosa. Pero de repente, como cuando nos dicen no puede hacerlo, como que nos entra que quiero hacerlo. Es una lucha que todos tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros entender que la obediencia es lo que va a traer bendiciones a nuestra vida. Yo admiro mucho a los militares. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una disciplina. Y la disciplina militar es obediencia. Usted tiene que obedecerle a su superior, le guste o no le guste que le está diciendo. Ah, claro, ahí lo tratan de una manera difícil, ¿verdad? Y la manera es que si usted no obedece, lo castigan. Y los castigos son fuertes. Entonces le enseñan a través de los castigos, le enseñan que aprender a obedecer. En cierta manera el mismo Señor lo hace de la misma manera en la vida de nosotros. Cuando nosotros no le obedecemos a Dios, vienen consecuencias a nuestra vida. No es que Dios le esté mandando, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque yo he obedecido. Entonces, cuando ya nos vamos golpeando en la vida, empezamos a obedecerle al Señor. Pero porque nosotros hemos sido duros de servir y hemos sido necios en no querer obedecerle al Señor. Entonces, yo quiero que en esta noche veamos varios puntos acerca de la obediencia. Primeramente vamos a ir, si usted tiene la Biblia, si no, anótelo. O lo puede, ya que estamos en video, usted lo puede ver de nuevo. Vamos a ver el primer punto. Y el primer punto lo vamos a basar en Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 dice así. Dios dice, lo que si les ordeno fue lo siguiente. Obedezcan, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordeno a fin de que les vaya bien. Entonces, primeramente, el obedecer es un mandato, no es una opción. Como cristianos no tenemos opción si quiero obedecerle a Dios. No, Él nos está diciendo que tenemos que obedecerle en todo lo que Él nos dice. En todo lo que Él nos dice. Y para saber lo que Él nos dice, ¿qué tengo que conocer? La Biblia.
la palabra de Dios. Porque ahí usted va a conocer qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Dios a través de la palabra nos enseña cuál es la voluntad de Él. Como la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos y nos dejó a nosotros como modelo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es hacer la voluntad de Dios sin cuestionarlo. Me guste o no me guste, así como los militares yo les decía. Pero tenemos que entender que Dios lo sabe todo y la sabiduría de Dios es superior que cualquier otra sabiduría en este mundo. Imagínense ahorita, el hombre que muchas veces se cree casi un Dios. Un virus, ¿cómo ha puesto al mundo? De rodillas. No haya que hacer el hombre. Ahorita todo el mundo orando, todo el mundo por allá, y no está mal. Pero cuando pasa ya se olvida. Y seguimos con la vida normal, ¿verdad? Religiosa, los que somos cristianos. Y así acomodada a un estilo de vida que ya pasó la bulla. Ya no, hermano. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Esa es la forma como nosotros vamos a traer las bendiciones. Miren lo que dice el Señor en este versículo que dice en la palabra. Así seré yo su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo creo que todos queremos realmente ser verdaderamente hijos de Dios. Pero el hijo es el que le obedece a Dios, no el que desobedece. Una de las señales de un hijo de Dios es cuando le obedece a Dios. Y dice terminando el versículo a fin de que les vaya bien. Entonces quiere decir que la única manera que nosotros podemos hacer para que nos vaya bien en la vida, para poder tener éxito, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no confunda, sino que vamos a poder tener éxito, salir adelante, sobrellevar los problemas. Ahorita tenemos un problema grave. Esto no solo está hablando de enfermedades, el problema de coronavirus, está hablando de un problema económico. Está trayendo estrés, ansiedad a la vida de uno. Porque usted empieza a pensar, ¿y si agarro el virus? Usted empieza a pensar, ¿y mi trabajo? ¿Y mi negocio? Y todas esas cosas son problemas. Pero el Señor nos asegura que si nosotros le obedecemos a Él, Él va a hacer que nosotros nos vaya bien en todo. Aún en este problema nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a salir adelante. Porque Él nos va a sacar adelante. Entonces, es un buen tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. Que si yo no he estado obedeciendo a Dios en todas las cosas, es momento de pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Porque yo no te he estado obedeciendo en unas áreas de mi vida. Pero yo quiero que ahora, yo quiero empezar a caminar diferente. Yo quiero que esas bendiciones que tú dices que van a traer la consecuencia de la obediencia, yo quiero que vengan a mi vida. Cada uno tenemos que tomar esa decisión. Entonces tenemos que entender eso, que el Señor está cansado de sacrificios. A Dios no lo podemos engañar, como dice en Gálatas. No os engañéis, a Dios nadie le puede sacar la lengua, le he dicho yo. Nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que hagamos, eso vamos a recibir. Es una ley, es un principio de la ley de la siembra y la cosecha. Un principio que lo muestra de una manera física, como cuando nosotros sembramos algo, vamos a recoger algo. En lo espiritual así es. De la misma manera. A Dios nunca lo vamos a engañar. Entonces tenemos que tener claro. El obedecer a Dios es un mandato que Él nos ha dejado. No es opción. No es que si quiero. Si usted cree que es, si quiero le voy a hacer caso hoy y mañana no y pasado sí. No, es todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Yo sé que no es fácil, tenemos una lucha. Nuestra misma naturaleza caída nos lleva siempre a querernos rebelar contra Dios, a hacer lo contrario que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, primeramente es un mandato. Lo segundo, a través de la obediencia, le estábamos hablando, creo que hace un par de días, y hablábamos acerca de la fe, de la confianza en Dios. Entonces, la obediencia es una muestra de fe que nosotros le estamos teniendo al Señor. La fe es la confianza, ¿verdad? Entonces, cuando alguien como Dios nos dice que hagamos algo en su palabra, o nos dice en nuestra vida que hagamos algo, y yo tengo fe
confío en Dios y yo sé que Dios es un ser superior y que Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo no lo entienda, aunque para mí parezca como locura, como le sucedió a Noé. Imaginen el tiempo de Noé, imaginen, no llovía. Y hacer una arca y quizás ni estaba cerca del mar. Parecía como un poco loco eso. Pero la obediencia que él le mostró a Dios, que tenía fe en él, que estaba confiando. Pero muchas veces nosotros, el Señor nos pide que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en lo que Dios nos dice. Yo les he contado a ustedes, en el 2006 me parece que me sucedió. Yo tenía el terreno ahí en Soyapango, en el Boulevard, y ahí parqueaba camiones y buses, y el problema es que cuando llovía se me vacía una cantidad de lodo y me quedaban trabados en invierno. Pero había hecho una pequeña oficina, la estaba haciendo, y un día llegué para ver cómo la llevaba. Pero ahí estando yo parado, el Señor me dijo algo, y todavía sentí que me volteó la cara hacia cierta dirección y me hizo: construí una bodega aquí. Construí una bodega aquí, me dije yo. Si no tengo dinero. Pero ¿qué es lo que hice? Empecé a obedecerle a Dios. Ahí va, poco a poco. Cuando creo que la llevaba 60%, yo dije: híjole, no tengo dinero. Señor, yo no tengo dinero. Yo se la voy a alquilar al vecino, porque el vecino, que era fabril de aceite, quería que yo la alquilara. ¿Y qué me dijo el Señor? Mientras no la termines, no te bendigo. ¿Qué es lo que dije yo? No, las tengo que terminar. Dios siempre provee, hermano. Pero tenemos que mostrarle nuestra fe a Dios. No tenemos que cuestionarlo. No tenemos que cuestionarlo. Tenemos que tener la seguridad que Él sabe lo que está haciendo. Si Dios ha permitido que esta pandemia nosotros la pasemos, nosotros hablando de esta generación, nosotros estemos pasando eso, tenemos que tener confianza que si Él ha permitido que nosotros lo hagamos, la estemos pasando, tenemos que tener la seguridad que Él nos va a sacar adelante. Así como dice en Isaías 43:2, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por los ríos, dice, no los vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por las llamas, no los vamos a quemar. Nos da seguridad que vamos a pasar, y usted y yo vamos a pasar de esto. Vamos a salir victoriosos, vamos a salir bien, vamos a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a salir adelante de esto, sea cual sea la situación. Porque déjeme decirle, hermano, las cosas siento que está empezando. Yo no sé cuándo los vamos a congregar de nuevo, porque dicen los científicos que para poder encontrar una cura son 12 meses. Pero lo importante, hermano, es que estemos tomados de la mano de Dios. Lo importante es que usemos cualquier herramienta que ahora podamos tener, como son las redes, y podemos estar siempre en comunión unos con otros, y que nos estemos hablando y estemos también ayudándonos unos con otros. Si usted necesita, mire, necesito porque ahorita no tengo, hablémonos, porque para eso somos ahora iglesia, somos hermanos, somos un mismo cuerpo. Entonces, la obediencia muestra que fe al Señor. Cuando yo no le obedezco a Dios, ¿qué le estoy mostrando? Yo no tengo fe. Y la palabra dice que sin fe, así lo dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera que yo voy a agradar al Señor es teniendo fe, es mostrándole que yo tengo fe. Como le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, aquellos que le dijeron: Señor, si en tu nombre yo echaba demonios, y en tu nombre hacía todo esto, y que le dije: apartados de maldad. ¿Por qué? Porque no me obedecieron. Entonces, la obediencia, mire todo lo que la obediencia trae. Primeramente es un mandato. Ahora lo segundo es, yo le estoy mostrando fe a ¿quién? A mi Dios. Y si nosotros obedecemos su palabra, pues le voy a mostrar yo al Señor que tengo fe en Él. Mire, el obedecer la palabra de Dios, hermano, ¿el beneficiado quién es? ¿Es el Señor? No, somos cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que no solo seamos oidores, que no solo es ir al culto y decir amén a los que dicen amén, porque otros se duermen, otros están viendo el teléfono, otros su mente está en otro lugar. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos atentos a la palabra de Dios,
y yo la obedezco porque estoy confiando en lo que dice la palabra de Dios, quien es bendecido somos cada uno de nosotros. Trae cambio a nuestra vida. Y cuando yo le digo trae cambio a nuestra vida, ya no soy el mismo esposo, ya no soy la misma esposa, ya no soy el mismo jefe, ya no soy el mismo patrón, ya no soy el mismo trabajador, ya soy una persona diferente a causa de que yo he escuchado la palabra de Dios y la estoy poniendo por obra en nuestra vida porque yo estoy confiando que la palabra de Dios va a hacer cambios en mi vida y yo realmente quiero hacer cambios en mi vida y va a glorificar al Señor. Entonces, lo segundo es, que les he dicho, es una muestra de fe. Lo tercero, hermano, que la palabra de Dios hace, lo vamos a leer en Juan 15, capítulo 15, versículo 4, y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, por su misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. La única manera, y tenemos que entenderlo, Dios nos da ese ejemplo de un árbol con sus ramas. La rama está creada ¿para qué? Para producir frutos. Pero la rama por sí sola no produce frutos, porque la rama para que produzca frutos tiene que estar ¿qué? Pegada al árbol. Ahí va a ser alimentada por la savia. Si usted corta una rama, ¿qué sucede? A la media hora ya está toda mal. Entonces, el otro punto es que nuestra fe, nuestra obediencia va a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque muchas personas a veces no creen en el Señor. Porque nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque nuestro testimonio no es un testimonio de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Nos vemos bonitos hasta con la Biblia debajo de nuestras manos, hasta nos volvemos versiculeros, les digo yo, hoy ya conocemos hasta versículos. Pero no estoy dando frutos porque no estoy pegado ¿a qué? A Jesús. No estoy unido a Él, no me estoy alimentando de Él. Por lo tanto, yo no soy luz. Pero cuando usted está pegado a la vid, cuando usted está alimentándose de la palabra, van a venir frutos a su vida. Y va a decir, bueno, y que no este era el malcriado, y no este el que robaba, y no este el que salió preso, y no este el que le pegaba a su mujer, y no este el que era el que era bolo. Y ni van a creer lo que ahora ven. ¿Por qué? Porque ahora usted ya no toma. Por eso dice el que tome ya no toma. Dice el que robe ya no robe. Ahora ven que usted ya no es el esposo aquel que gritaba. Ahora ven que usted ahora es diferente. Es un diferente hijo. Es un diferente trabajador. No de aquellos trabajadores que solo cuando el jefe lo ve ahí, cuando ya se va, ya se pone a perder el tiempo, se pone con el celular y está perdiendo el tiempo. Y después quiere aumento y dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y no entiende que Dios es el que le ha dado ese trabajo. Y los primeros que se van cuando viene una situación como la que estamos pasando son ese tipo de trabajadores. Yo tengo varios trabajadores. Y miren, hay unos de ellos que yo ni les digo nada. Ellos me lavan el carro sin decirle yo nada. En horas que no son su oficina. Hay unos que a las 5 ya creo que ya van fuera. Y no le va a decir a la 1 de la tarde porque es hora de almuerzo a que le haga cualquier cosa porque ya no se puede. Pero hay otros que no le importa, ellos siempre están, mire, sí, no hay problema, no están quejándose. Porque cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, con la obediencia en la palabra de Dios, somos obedientes a la palabra de Dios va a producir cambios en nuestra vida. Y cuando digan, bueno, y este no era el que le pegaba a la mujer, y este no era el bolo, y este no era el que robaba, y este que no traficaba, no era el mafioso, no era el malcriado. ¿Y cómo sucedió esto? Y nosotros decimos, porque ahora Cristo vive en mí. Y cuando nosotros testificamos que Cristo es el que ha cambiado nuestra vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Glorificando a Dios. La gloria y la honra es para Él. Por eso dice el Señor que tenemos que permanecer en Él, así como el pámpano permanece en la vid. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿qué? Podamos llevar fruto. Usted y yo tenemos que glorificar a Dios.
¿Por qué en su vida no ha habido cambios? ¿Por qué usted sigue siendo la misma persona? Porque usted no está llevando frutos. Los frutos solo van a venir cuando nosotros estamos unidos a Cristo. No va a haber de otra manera. Quizás hoy usted se viste mejor, hoy va de corbata, hoy usted aquí, pero sigue siendo el mismo esposo, sigue siendo la misma esposa, sigue siendo el mismo hijo, sigue siendo el mismo patrón, sigue siendo la misma persona. Entonces, lo tercero es que nuestra fe va a glorificar a Dios. Y la forma como glorificar a Dios es cuando nosotros producimos cambio, cuando en nuestra vida viene cambio. El único que puede cambiarnos es el Señor, y Él lo hace a través de la palabra de Dios. No es porque a alguien ungido lo va a tocar, no, eso no va a suceder nada. Usted va a caer y hasta ahí terminó todo. Y no crea que porque usted cayó usted va a ser el más espiritual, no. Cayó y cuando va allá afuera de la iglesia va peleando con todo el mundo. No es así, como muchos creen, o porque usted habla en lengua y a veces ni habla en lengua, a veces aprendió una lengua por otro lado. No, esos son simplemente dones. Tengamos cuidado porque muchos se creen muy espirituales porque hablan en lengua. Y eso son doctrinas equivocadas que muchas gentes les enseñan. Lo cuarto, hermano, hablamos de lo tercero, que glorifica a Dios, la fe. Lo cuarto es Santiago 4:7. Vamos a ver qué dice Santiago 4:7. Dice así: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, la obediencia va a producir ¿qué? Victoria en nuestra vida. ¿Cuántos queremos tener victoria en nuestra vida? ¿Cuántos quieren tener victoria en su matrimonio? ¿Cuántos queremos tener victoria en nuestro trabajo, en cualquier cosa? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Pero ¿cómo yo voy a tener victoria? Cuando yo me someto a Dios. Así dice la palabra. Someteos a Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es someterse? Obedecerle. Alguien que le obedece se está sometiendo a alguien, ¿o no es así? Mire, cuando a mí, yo he pasado varias experiencias que no son gratas. He sido asaltado. No solo aquí, yo les conté la vez pasada lo que nos pasó con mi esposa allá en Guatemala. Y el ladrón, bueno, él le saca con una pistola o con un cuchillo. Y cuando le sale con una pistola, él le pide, dame esto, dame lo otro. ¿Y usted qué lo hace? Someterse a él. Le obedece todo lo que está en hincate. Una vez hasta me hincaron. Y me dijeron que sacara el anillo y no me salía el anillo. Tuve que echarme saliva para que saliera el anillo. Usted se somete a esa persona. Entonces someterse es obedecerle. Entonces cuando nosotros le obedecemos a Dios, vamos a salir victoriosos. Cuando nosotros somos tentados, pero le obedecemos a Dios, ¿qué es lo que vamos a traer a nuestra vida? Victoria. Entonces, la manera de poder traer victoria a nuestra vida es sometiéndonos a Dios. No hay otra manera que nosotros vamos a traer victoria a nuestra vida si no es sometiéndonos a Dios. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de ustedes. Todos, el diablo es astuto, hermano. El diablo usa una cantidad de artimañas. Una de las más fuertes que él usa, y tal vez un día de estos la meditamos, es el engaño. Acordémonos que Eva fue engañada. Pero ¿cómo nosotros vamos a evitar ser engañados? Cuando nos sometemos a Dios, cuando le somos obedientes, o ser obedientes al Señor. Entonces, si nosotros nos sometemos o le obedecemos al Señor, ¿qué es lo que va a suceder? El diablo va a huir de nosotros. Ya me aburrí con este, voy a ir con otro, dice. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Vamos a tener una vida en victoria. Cuando nosotros no tenemos victoria, cuando somos derrotados. ¿Y cuando somos derrotados? Cuando no le obedecemos a Dios. Somos vencidos por la tentación. Estaba más rica la tentación que obedecerle a Dios. Aunque se vea buena la tentación, eso es, como siempre he dicho, el pecado sale caro. El pecado siempre trae consecuencias, se paga y se paga caro. Se paga caro. Por eso nosotros tenemos que someternos a Dios y no dejar que nuestra vida tener una vida de derrota. Nosotros tenemos que tener una vida de victoria. Y la única manera que vamos a tener una vida de victoria es como obedeciendo. ¿Y obedeciendo qué? La palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. ¿Quiere decir que es pecado enojarse? No,
Pero ¿qué voy a hacer? No permitir que ese enojo produzca en mi vida algo que me lleve a ¿qué? A cometer un pecado. ¿Cuántos hemos visto que alguien, porque iba quizás en la carretera, encontró a otro carro, el otro quizás se iba distraído, casi le da a usted y usted empieza a pelear con esta persona y ¿cómo se llama? Y empiezan a discutir y quizás hasta se bajan, pelean y hasta lo puede matar y después usted anda huyendo porque mató a alguien, porque permitió que el enojo lo llevara a ¿qué? Le abrieron la puerta a Satanás y terminó dominándolo. Y la palabra de Dios dice que una palabra suave calma la ira. Entonces es mejor, hermano, obedecer en todo la palabra. Entonces el otro punto es que la obediencia nos va a traer victoria. ¿En quién? A nuestra vida. Seamos sabios. Mire, en este tiempo de cuarentena, yo he estado oyendo muchas historias, las he estado oyendo en las redes y todo eso. Salió que en China se habían dado más divorcios, porque hoy pasaban más tiempo juntos y quizás entre más tiempo pasamos y más personas habemos juntos, un poco más difícil. Pero muchas veces ganamos más callándonos que hablando. Ay, vaya y vaya a contar hasta 100, si es posible salga un ratito afuera, que no pase la policía y lo va a llevar también, ¿verdad? Entonces vaya afuera y gritar, pero tiene que estar calmado. Porque hoy que estamos mucho tiempo en nuestra casa puede traer estrés. Las preocupaciones que hemos estado hablando, la ansiedad, puede hacer que usted reaccione de una manera que no es correcta. Por eso tiene que usted ser sabio. Mejor a veces es callarse, es mejor no decir nada. Y no le permita que esos pensamientos terminen dominando. Por eso es importante que ustedes trate de vivir una vida en victoria, pero la única manera que nosotros podemos vivir una vida en victoria es a través de la obediencia. El número 5 lo vamos a encontrar en Juan 14, 23, 24. El que ama obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Mire qué bonito. Todo el mundo dice que ama a Dios. Ay, yo veo que hay gente en las redes que escriben cosas puchicas y si no la conociera, dijera, esta persona es bien espiritual y dice, no hermano, yo amo a Dios. Yo siempre he dicho, con las palabras no nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero el Señor dice que el que me ama, dice, es el que me obedece. Es el que va a la iglesia, es el que diezma, es el que ofrenda. No, el que me obedece, dice la palabra de Dios. Entonces, la obediencia lo que muestra es nuestro amor ¿a quién? A Dios. Eso es lo que está haciendo la obediencia. Le estoy mostrando la obediencia al Señor. El Señor es claro, dice, yo amo a los que me aman. Y los que me aman son los que hacen ¿qué? Mi voluntad. El amor es acción, no son palabras. ¿Cuántas veces yo les he preguntado a ustedes, y díganme, cuántas veces usted ha visto que Cristo dijo yo los amo? No, Él lo mostró con sus acciones. Él lo mostró cuando Él fue a la cruz del Calvario. Él mostró su amor por la humanidad. Él mostró su amor por usted y por mí. Mostrémonos el amor a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandatos. Es la forma como nosotros vamos a ¿qué? A obedecer, a mostrarle el amor a Dios. No se trata, hermanos, solo por servicio. Muchas personas se esfuerzan tanto los domingos y si la iglesia tiene 7 cultos, a los 7 cultos van. Y no es malo. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, como que Cristo no existe. Son los más malcriados en el trabajo, son los más mafiosos, son los que hacen cosas debajo de la mesa, ya me entienden, corruptos, tratan mal a la esposa, andan adulterando, pero ellos creen que aman a Dios y que Dios lo ama a él. Dice la palabra de Dios, Él ama a los que me aman. Y los que me aman son los que hacen ¿qué? Mi voluntad, los que me obedecen. Entonces, nosotros le enviamos, que le mostramos a Dios el ¿qué? Su amor a través de nuestra obediencia.
No es que esté con la oración, Señor, yo te amo, y le salen lágrimas de cocodrilo, y no sé qué, y no sé cuándo. Como ahí me contaban que hoy salía una mujer que no le habían dado los $300, dicen, ¿verdad? Así medio me llegó el chicle. Y la mujer lloraba y alguien dijo, pobrecita esa mujer es pobrecita. Y de repente que la mujer le pagaban para hacer todo eso. Era mentira todo lo que hacía, ¿verdad? Así como cuando antes en los velorios llevaban los lloronas que decían que iban al velorio para llorar y les pagaban por eso. Y usted dijo, quizás era la hija o quizás amaba mucho al muerto, ¿verdad? No, era porque le pagaban. Muéstrele amor a Dios a través de la obediencia. Y nosotros le mostramos al Señor el amor cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros hacemos todo lo que Él dice. Entonces es importante entender que la obediencia le estamos mostrando su amor. Y el otro punto, el número 6, lo que cuando nosotros obedecemos, permite que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo nos llena de su poder. Pero no se confunda que el poder para que usted vaya a orar por la gente sane, para que la gente caiga, para que usted sea el grande. No, para que usted pueda tener victoria en su vida, para que usted pueda vencer las tentaciones, para que usted pueda realmente ser luz donde usted está. Pero cuando usted lleva una vida de oración, de obediencia, porque cuando nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Lo contristamos. El Espíritu Santo es sensible, ya no actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque no le estamos obedeciendo. Si el Espíritu Santo ha llegado a tu vida no para adornar tu vida, sino para guiarte, para dirigir tus pasos, para hacerte a la hechura de Jesucristo, para hacernos como hijos, para hacernos esa nueva criatura, deshacer lo viejo, la vieja creación y hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Pero eso quiere hacer el Espíritu Santo, pero en los que le obedecen, en los que permitimos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo nos llena, hay presencia en nosotros. A mí me da risa cuando yo escucho, en esa iglesia hay presencia del Espíritu Santo, ahí está la presencia del Espíritu Santo. No es así, hermano. La presencia del Espíritu Santo va a estar en tu vida, donde tú te encuentres, en cualquier país donde tú te encuentres, el Espíritu Santo te va a llenar, pero cuando seas obediente a Él. Mire, tú puedes estar en el trabajo y vas a tener la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes estar donde sea y vas a tenerlo. Y si sos obediente, la presencia del Espíritu Santo va a estar en tu vida. ¿Pero qué? Pero necesitamos obedecerle. Pero queremos, no, es que tiene que ungir a alguien como alguien. Un ungido tiene que llenarme para que la presencia de Dios. No, hermano, son manifestaciones. No confundamos las cosas. Hay tantas cosas que nos están engañando y nos están llevando a, a creer en otras cosas, porque somos más fáciles de escuchar otras cosas y meditar menos la palabra de Dios. Eso es más fácil para nosotros. Entonces nos va a hacer, va a llenarnos el Espíritu Santo de la presencia de Dios. Y el número 7, que es el último, dice así, en Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? Está preguntando el Señor. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y aquel que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Esto ya lo habíamos hablado. Dice que el que lo ama es el que obedece los mandamientos de Dios. Pero mire qué promesa más bonita la que dice el Señor aquí. Dice, y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Ahora yo le pregunto, ¿ha tenido usted una experiencia personal con el Señor? Yo he escuchado a muchas personas, es que yo no puedo escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Porque usted quizás no ha tenido una experiencia personal con el Señor. Porque usted no le ha obedecido. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros le obedecemos, a Él dice, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar en su vida si usted lo ama. ¿Pero por qué Dios no se ha manifestado en su vida? Porque usted no le ha obedecido.
Por eso Dios ahora, el resultado de desobediencia es que Dios no se manifiesta en la vida suya. Jesús dijo en Juan capítulo 10 que Él ha venido, dice, para darnos una vida sobrenatural, sobreabundante, una vida mejor. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué no tengo esa vida mejor que Jesús dice? Es porque yo no le estoy obedeciendo. Entonces no se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es un buen tiempo. Yo les decía, un día de esto, en una de las meditaciones de la palabra de Dios, yo les decía que esto es un llamado de atención que el Señor nos está haciendo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, como también los inconversos. Pero nosotros los creyentes, que ya conocemos la palabra de Dios, nos está haciendo un llamado de atención para en este tiempo, los que quizás estamos en cuarentena, de meditar y revisar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien, para corregir lo que no estamos haciendo bien, para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere manifestarse en tu vida y en mi vida, pero es a través de la obediencia, no es a través de otra cosa. No es que como otro, yo tuve un sueño y el Señor me mostró, y tal vez un gran pecador. ¿Quién se va a manifestar el Señor? ¿Cómo usted el Espíritu Santo lo va a llenar? Quizás usted besa a su esposa cuando se va de la casa, o le dice te amo, y cuando está en la calle está piropeando a ver a cuántas. No, hermano, eso no es obedecer a Dios. Ahí no se manifiesta el Señor, y olvide esos sueños que usted dice que tiene. Los sueños que usted dice que tiene no son de Dios, porque no se va a manifestar en su vida el Señor. Dios quiere que arregle su vida. Entonces esos son muchos de los pasos que tenemos que hacer, de las cosas que trae el obedecer a Dios. Pero para ir terminando, yo quiero mencionar 4 pasos que podemos hacer para caminar ¿con quién? En obediencia. El número 1 es, tenemos que meditar, y meditar en la palabra de Dios y en lo grande que es el Señor. Es importante que usted vea que Dios es grande. No hay problema que sea más grande que Dios. No hay nada imposible para Dios. Dice la palabra que para Dios todo es posible. Tememos el Dios que creó todas las cosas. Dice la palabra que creó las cosas, el cielo y la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos que entender esas cosas. Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para poder caminar con Dios es, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y es que eso es algo personal. Usted tiene que conocerla, leerla. El mismo Señor, cuando hubo un judío que lo encontraron trabajando el día de reposo, y le dijeron a Moisés lo llevó al tabernáculo y le dijo al Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo, mátelo. Pero para que no volviera a suceder, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, escriban en el manto, cuando ustedes van a trabajar, la ley, para que no se olvidaran de qué, de la palabra. Por eso dije que la tenemos que nosotros escribir en los dinteles, en las paredes, en todos lados. No tenemos día y noche, tenemos que nosotros meditar en ella, leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Es bueno que vea televisión. Si tiene Netflix, que vea las series o las películas. Pero dedíquele tiempo también para la palabra de Dios. Deje de estar viendo tanto el teléfono, las redes sociales. Ahí él lee ciertos mensajes que mandan y usted cree que ya se alimentó. No, lea la palabra de Dios. Es importante que nosotros leamos la palabra del Señor para conocer cuál es la voluntad. De otra manera, nunca va a poder ser la voluntad de Dios porque no la conoce. Y la única manera de conocerla es a través de la palabra de Dios. Para eso la dejó el Señor, para que conozcamos la voluntad del Señor, qué es lo que quiere y que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Lo tercero, creer que Dios tiene un plan para mi vida. Usted tiene que creer que Dios lo creó con un propósito y Dios tiene un plan para su vida.
Y Dios quiere que se cumpla ese plan para su vida. Usted no es un error, usted no es una casualidad. Dios lo escogió desde el vientre de su madre, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios tenía propósito para usted y usted tiene que creerlo. Y lo último, tenemos que actuar. En otras palabras, hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. No cuestione a Dios. Mire, dar el diezmo, bueno, Max lo dice de una manera interesante y él dice, si yo, dice Max, me pongo a hacer cuentas de todo el mes, no doy el diezmo. Pero yo vengo y yo doy el diezmo y no sé lo que sucede, pero me alcanza. Actuamos. Estoy hablando como un ejemplo. Yo lo que quiero que usted entienda es que tenemos que ser no solo oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que serlos, tenemos que dar frutos. Así que quiero dejarles esta palabra de obediencia. Espero, como yo les decía, que el día de mañana podamos estar ya viéndola, volviendo como a tomar de nuevo lo normal en la iglesia, solo que no lo vamos a ver físicamente, pero por lo menos lo estamos ya escuchando. No tenemos alabanza porque no hay alabanza, pero estamos tratando de alimentarnos, porque lo más importante es la palabra de Dios. La alabanza es buena, pero si me dieran a escoger qué quiere, la alabanza o la palabra, tiene que ser la palabra, porque el Señor nos ha dado la palabra, es donde nos trae cambio, nos trae vida. La palabra es vida y es la espada que el Señor nos da. Entonces es importante que usted pueda alimentarse. Vamos a tratar, como les decía, ya de mañana jueves. Espero que ya los pastores estén listos para empezar el día de mañana. Siempre estar pendientes. Acuérdense, somos Iglesia Cristiana Betel. Estamos aquí en la zona industrial Santa Elena, calle Simes, número 53. Tenemos los cultos los días jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Y les tenemos siempre desayuno, ¿verdad? Pero son pagados, pero son baratos. Hay pupusitas ricas y todo eso, ¿verdad? Espero que pronto podamos ya estar todos juntos y poder realmente convivir como hermanos en Cristo. Yo quiero terminar orando, bendiciendo la vida de ustedes y dándole gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor. Como dice tu palabra, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Yo quiero darte gracias por este día que tú nos regalas, por un día más de vida, por guardarnos, Señor, por darnos salud, por darnos vida. Te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi madre, por mis hermanos. Gracias por Betel, gracias por el negocio. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia un día de mi vida y me salvaste, Padre bendito. Gracias, Señor, porque has confiado, Señor, este ministerio que no es mío, es tuyo, Señor, en la mano mía y de mi esposa, bendito Padre. Bendigo esta noche, Padre, cada uno de la Iglesia Cristiana Betel, los matrimonios, las personas solteras. Bendigo a cada hijo de mis hermanos, sus trabajos, sus hogares, sus vidas, Señor. Cuide y los cubro con tu sangre preciosa, cada uno de sus cuerpos, Padre, y reprendo, Jesús, toda enfermedad, especialmente este coronavirus. De ellos se va en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa, bendito Padre. Bendigo siempre, Padre, que nunca falten los alimentos en sus hogares, bendito Dios. Bendito Padre, que como cuerpo podamos ayudarnos en este tiempo de necesidades, bendito Padre. En la debilidad de uno pueda fortalecerlo al otro, bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Clamo por esta nación, Señor. Solo tú puedes cambiar esta nación, Espíritu Santo. Muévate en este país, Padre, para que pueda ser tocada los corazones de aquellas personas que no han creído en ti, Padre bendito. El Salvador, esta nación necesita tanto de ti porque hay tanta maldad, tanta corrupción en los gobiernos, en los ministerios, en los diputados, en los jueces, en la policía, Señor. Está tanta llena de corrupción. Clamo para que puedas tú, Señor, parar con tanta corrupción, Señor, que haya trabajo en este país, que esos negocios ilícitos, Señor, dañan los negocios que trabajan honradamente. Señor, solo tú puedes acabar con las maras que traen zozobra, extorsión,
traen miseria, traen que personas tienen que salir huyendo de sus barrios, a veces hasta del país, bendito Padre. Clamo para que tú des sabiduría al presidente, a los diputados, a los ministros, a los jueces, Señor, a la policía, que seas tú dándole sabiduría para que tomen las medidas correctas, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por tanto pecado que hemos cometido, Padre, y seguimos cometiendo. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Aún como iglesia no hemos sido esa luz, no hemos realmente brillado. Quizás nos hemos encargado más en decir, gané tantas almas, pero sigo realmente solo queriendo tener números y yo sigo siendo la misma persona, mi Dios. Oh, Señor, tú quieres cambios en nuestra vida, ser testigos tuyos, como dice tu palabra. Oh, gracias, Señor. Clamo, Señor, por esta nación, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo los matrimonios, Padre. Que haya paz en sus hogares, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.